Ivana, te has definido, y cito, como exploradora, educadora y activista de la felicidad. ¿Qué es ser activista de la felicidad? Ser activista de la felicidad para mí es ser ejemplo de, de lo que es ser feliz y poder promover a través de lo que hago, de lo que digo, de lo que soy, eh, que los demás, quien sea que tenga contacto conmigo, pueda aprender lo que es la felicidad. Y cuando dices que eres educadora, educadora de la felicidad. Soy educadora de la felicidad porque a través del Instituto Meraki, de mis proyectos, de mi trabajo, enseño y brindo conocimientos, herramientas para que las personas sean más felices. Y educadora porque realmente soy docente en la universidad hace ya 6 años, tanto aquí en UNIBE como he tenido la oportunidad también en mi alma mater en Michigan. ¿Y qué? ¿La clase de qué? ¿Cómo ser feliz? O sea, ¿de qué se da clase sobre felicidad? Bueno, ahí tenemos Felicidad 101, donde se explican las diferentes ciencias que abordan la felicidad, las diferentes filosofías, las diferentes herramientas que existen. También hay un enfoque muy importante en felicidad laboral, que es cómo puedo ser feliz en mi trabajo, claves para promover un ambiente laboral más feliz. Hay una publicación tuya donde mencionas lo que estabas haciendo al momento de publicarla, ¿no? Que dice, actualmente, mientras completo mi PhD, estoy recorriendo los países más felices del mundo para descubrir qué podemos aprender en nuestra América Latina de ellos. Desde agosto del 2018 retorné a mi alma mater a realizar el PhD en liderazgo en cambio organizacional con un enfoque en felicidad y bienestar. ¿Por qué visitar los países más felices del mundo? Exactamente, ¿qué respuestas ibas a buscar? Como una persona que desde el 2015 dedica mucho tiempo, mucha energía y mucha pasión a estudiar la felicidad, me daba mucha curiosidad siempre ver que los países más fríos, con tasas de suicidios reconocidas, con niveles de consumo de alcohol muy altos, me da mucha curiosidad entender que eso eran los top 5 o 10 países en el ranking del World Happiness Report de los países más felices del mundo. Entonces, eso nunca me hizo mucho sentido y cuando tuve la oportunidad el año pasado bueno, la oportunidad de que tuve que salir de Estados Unidos por el tema de la pandemia, dije, bueno, es un buen momento para yo ir y conocer y entender. Una de las respuestas también que quería quizá palpar y experimentar era por qué en la ciencia o en el saber del tema de felicidad estamos todavía donde hacemos ranking lineales cuando, por ejemplo, en temas como las personalidades tenemos dimensiones. Entonces, yo estudiando entendía que hay diferentes maneras de expresar la felicidad, hay diferentes maneras de experimentarla, de compartirlas. Entonces, no me hacía mucho sentido que las naciones sean catalogadas o clasificadas de una manera lineal. ¿Y cómo una persona se vuelve experta en felicidad? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu maestría? Yo estudié economía de carrera base, hice 1 año y medio de psicología por una maestría que aspiré a hacer que no terminé. Hice mi maestría en Organizational Learning and Performance, que es aprendizaje y desempeño organizacional. Los proyectos te dan mucha libertad en mi universidad y los proyectos eran enfocados en el bienestar organizacional y Esto felicidad. es Michigan. Esto es Michigan, sí. Y estudié también, o me formé en logoterapia con el Instituto Dow. Me formé también como coach con IESEC, avalado por la ICF, y todo lo que es, como economista, todo lo que es conducta humana, toma de decisiones, motivadores a las cosas que hacemos los seres humanos todos los días, me causa mucha curiosidad. Entonces, el PhD se presentó como una oportunidad en el 2018. Vamos a decir que a raíz de una ruptura de una relación sobre la cual yo tenía planeada quizá el resto de mi vida, eso se termina, se me abre una oportunidad, literalmente en terapia me preguntan si ahora tú puedes hacer lo que sea en el mundo que quieres hacer. Dije, yo quiero hacer un PhD en algo que tenga que ver con felicidad. Y se presentó esa oportunidad, es sobre el cambio organizacional y si algo es esencial para cualquier, no sé, comprensión del tema de felicidad es entender el cambio y el enfoque de todas mis investigaciones y de todos mis proyectos durante el PhD, que todavía lo estoy cursando, es siempre
sobre algún tema que necesite literatura de la felicidad. Ok, entonces, ¿desde qué disciplina o desde qué disciplinas se estudia la felicidad? La felicidad empieza a ser estudiada desde la filosofía en la antigua Grecia, también antropología, sociología, la psicología, obviamente. Desde los años 50, la psicología toma un enfoque en el desarrollo del estudio del cerebro y todo eso. En los años 70, los economistas entran como a la cancha y empiezan a estudiar conceptualmente y en la práctica el tema y la relación de felicidad y economía. Luego, en los años 90, los psicólogos desarrollan la rama de lo que es la psicología positiva y aspiran también y logran de alguna manera definir la felicidad. Y entiendo que cualquier disciplina que estudia al ser humano en algún momento ha intentado o logra conceptualizar la felicidad. Además del doctorado en temas que tienen que ver con felicidad, ¿cuáles son los proyectos que lideras en estos momentos que tienen que ver con el estudio de la felicidad? Desde el 2015 trabajo con el Instituto Meraki de Felicidad Laboral. Fue un proyecto que fundé por una experiencia propia, en donde teniendo un trabajo que no estaba para nada alineado con lo que a mí me gusta, donde yo tenía asignado proyectos con los que no necesariamente me identificaba, pero logré hacer un trabajo que considero bellísimo y ponerle mucho, mucho amor. Veo en experiencia, experimento cómo tú realmente sí puedes encontrar, construir y diseñar y vivir tu felicidad aún en una situación así. Ahí nace el Instituto Meraki de Felicidad Laboral. Se fue transformando. Al día de hoy consultamos y asesoramos en el espacio laboral empresas sobre el tema del bienestar de sus colaboradores. Otro proyecto muy importante es el de Mi Agenda del Éxito, que nace también en el 2015 y es una herramienta que ayuda a las personas a buscar dentro de sí un objetivo, una meta y diseñar sus años, sus meses y sus días con herramientas como gratitud, como priorización, reflexiones, monitoreo y que permite a las personas encaminarse en un futuro que les inspira a vivir. Otro proyecto que ha sido muy cercano a mi corazón también es Cuando Sea Grande, que es una actividad anual que celebramos en las escuelas públicas, donde nos acercamos un grupo de profesionales y construimos con los niños su vision board o su mapa de sueños. Y según la aspiración profesional que tenga el niño, trabaja con esa persona su propio mapa de sueños. Esos son algunos de los proyectos. Y bueno, los que han nacido post pandemia sobre los viajes y la exploración en físico en esos lugares más felices del mundo. Ahora que mencionas la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha determinado de manera oficial la existencia y de hecho lo ha definido de lo que ha denominado fatiga pandémica. Parecería que el fenómeno de la fatiga pandémica es una traba para sentirnos tan felices como nos habríamos sentido si no existiese la fatiga pandémica. ¿Es a tu juicio más urgente que nunca estudiar y entender la felicidad? Sí. Con ese tipo de estímulo externo en donde se vive mucho miedo, mucha incertidumbre, quizás hasta una ilusión de falta de control, porque yo estoy clara que nosotros nunca realmente tenemos el control de las cosas, pero la pandemia vino como a confirmarnos y a demostrarnos. Entonces, realmente lo que es educación emocional, lo que es una educación en valores, entender qué es y qué no es la felicidad, entender cómo yo misma defino la felicidad o cómo yo construí esa definición desde mi infancia y poder responsablemente entender que sea cual sea esa situación externa que está viviendo el mundo, que está viviendo el país, mi hogar, yo soy quien me doto de herramientas para superarlas y para vivirlas quizás de la manera más positiva o más
más responsable que puedo. Una de las grandes preguntas que yo creo que la gente se debe hacer de la felicidad es, primero, ¿qué es? Pero sobre todo, ¿qué no es ser feliz? No es ser feliz, vivir con una sonrisa eterna, no es sencillamente ignorar los problemas, no es no tener situaciones difíciles que superar. Ser feliz no es una emoción. Yo te diría, y algunas disciplinas te dirían que tampoco es un estado emocional. Está demostrado que la felicidad, cuando tú la defines como un concepto sostenible en el tiempo, y cuando tú la asocias con casi que una evaluación fría de qué tan satisfecho tú te sientes en las diferentes áreas de tu vida versus cómo tú emocionalmente te sientes en un momento, se te hace más fácil a ti en cualquier momento de tu vida decir, soy una persona feliz, aunque estoy triste ahora mismo. Mi vida vale la pena porque sé quién soy, a dónde voy, aunque este momento no lo entiendo. Entonces, felicidad no es yo tener una alegría que supera cualquier situación difícil, no es yo no necesitar a nada ni nadie. Felicidad se parece más a una paz, se parece más a una ecuanimidad que te brinda internamente fortalezas para superar los retos y los estímulos externos que no siempre van a ser positivos, que van a venir 100% seguro. Entonces, si la felicidad no es un sentimiento, porque humanamente, Ivana, es mucho más sencillo decir me siento triste o hasta, y a lo mejor es técnicamente incorrecto, me siento feliz. Y uno sabe, uno mira hacia adentro o lo siente hasta en el estómago, no sé, y sabe cómo se siente y lo dice y le pone la palabra que entiende que corresponde a ese sentimiento o a esa emoción, ¿no? Pero si la felicidad no es un sentimiento, ni es un estado anímico, por decirlo de alguna manera, usabas otros términos hace un segundito, entonces, ¿cómo me miro hacia adentro para determinar si soy o no feliz? Considerando que sería yo la única persona que puede determinar si yo soy feliz. ¿Y qué tipo de problemas genera eso para poderlo estudiar, para poderlo determinar tanto a nivel individual como a nivel organizacional? Uh-huh. Al ser la felicidad un concepto subjetivo y autorreportado, o sea, en los estudios de felicidad, que hay más de 4.500 en la literatura, yo soy quien evalúo y el objeto de evaluación. Ahí viene el primer conflicto. Entonces, yo no estoy consciente de los criterios que yo estoy utilizando para evaluarme, qué tan feliz o no feliz yo soy, y naturalmente relativizo mi felicidad, la comparo. Yo no utilizo vamos a decir, un método absoluto de cómo yo me siento y eso es aquí dentro, sino que busco fuera y comparo fuera. Entonces, algo que también se vuelve como un reto es que ahí tú trazas la diferencia entre bienestar y felicidad, en donde el bienestar sí se puede medir externo. Yo puedo identificar indicadores de bienestar en un ser humano, en un espacio, en un lugar, en una organización. Claro, hasta el derecho hace eso. Por ejemplo, yo que soy abogada. Exacto. El bienestar es algo jurídicamente establecido, que tiene un sinnúmero de criterios. O sea, que me imagino que tendría sentido que sea medible, pero eso interior, a lo que uno suele asociar felicidad, no hay ley, no hay métrica precisa, me imagino. Imagínate que sucedía lo mismo con el tema de salud. Tú puedes ver una persona y decir y juzgar si es saludable o no. Realmente hay indicadores médicos contra los cuales tú sí puedes decir, ¿está saludable o no? Ah, mira, ya parece que tiene un peso saludable, pero no necesariamente por otras métricas, el colesterol, cualquier enfermedad crónica o lo que sea que lleve por dentro que no son observables. Con la felicidad pasa lo mismo. Nosotros, con nuestros criterios, juzgamos y percibimos la felicidad en los demás cuando realmente solamente yo puedo decir si soy o no feliz y qué tan feliz soy. Y en los estudios de felicidad, donde obviamente los únicos y pocos
que son bajo observación, que miden interacciones positivas, que miden lenguaje no verbal como la sonrisa, están basados en previos estudios en donde las personas sí confirman que yo soy más o menos feliz cuando hago o no hago esto. Pero en los estudios incluso que hace el ranking y el Comité de la ONU es preguntándote del 0 al 10, ¿qué tan feliz tú te sientes con tu vida? ¿Qué tan satisfecho te sientes con las diferentes áreas de tu vida? ¿Qué tanto merece vivir la vida que estás llevando? Y no importa el nivel de bienestar que tú tengas, realmente solamente tú puedes decir si eres feliz o no. Mencionabas que hay, digamos que formas de evaluar si hay algo, alguna conducta o algo que podamos hacer o algo que podamos dejar de hacer que nos haga más o menos felices. Eso al margen de que podamos determinar si somos felices o no. ¿Cuáles son esas cosas o esas conductas que pueden hacernos más o menos felices? Algo muy interesante que tú mencionas es entender en qué nivel yo estoy definiendo mi felicidad. Por ejemplo, tú le preguntas a una persona qué es la felicidad para ellos y una te puede decir es libertad y otra te puede decir es una decisión y hay una que te va a decir es la libertad de decidir. Entonces, tú estás viendo la felicidad como una consecuencia, como una causa. Tú estás viendo la felicidad como un pensamiento o una forma de pensamiento, como una acción o como un resultado de esa acción. Entonces, para responder a tu pregunta, varios estudios y muy bien compartidos o muy reconocidos han explorado cómo hábitos como la gratitud, como la resiliencia, como el optimismo, como el amor, son todos conductas que se aprenden, que se entrenan, al igual que la felicidad, que no se improvisa y no se finge, pero se aprende, y que a través de cultivar conductas como esa, tú puedes elevar tus niveles de felicidad en el corto y largo plazo. Algo también muy importante es entender que el momento en el que yo entiendo que la felicidad solamente existe en el momento presente y que yo, mientras más me enamore de la realidad y menos la evada, más oportunidades tengo de ser feliz. Y ahora en una pandemia, ¿te parece que eso es algo sencillo? Bueno, definitivamente que no, definitivamente que no. Pero mira, recuerdo el momento, el verano pasado, en el que nació toda la idea y el concepto de este viaje. Yo obviamente estaba viviendo fuera de mi lugar que hubiera elegido por la pandemia, sentía la misma inseguridad e incertidumbre. Yo me graduaba este diciembre, esos planes se corrieron. Y yo recuerdo que un amigo me llama y me dice, Ivana, estamos jodidos. Y yo le dije, no, espérate. Primero, a mí no me incluye en esa oración. Y segundo, yo sé que que este nivel de oscuridad y este nivel de confusión, y en muy dominicano este hoyo en el que me encuentro, es solamente una oportunidad de esa misma distancia, esa misma oscuridad, transformarla en un gran salto y en mucha luz. Y ahí yo dije, ok, si no puedo estar aquí en Estados Unidos en mi universidad porque cerraron y no me siento que quiero regresar a mi casa, ¿qué yo puedo hacer? Y cuando me nace la idea de hacer el viaje, yo tengo una costumbre que es, yo no me pregunto si yo puedo o no puedo hacerlo, sino cómo puedo hacerlo. ¿Okay? Entonces, en ese momento, cuando yo le mencioné a alguien, dice, ¿qué? ¿Y eso? ¿Y tú? Y dije, no, es que yo no sé si yo puedo o no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Y tú sabes, tú vas creando las condiciones, tú vas encontrando recursos internos, externos, conectando ideas, conectando oportunidades. Y yo promuevo mucho y entiendo que asimismo, independientemente de que estamos viviendo un momento que es difícil para todos y un momento que no podemos ignorar y darle la espalda, lo que es realmente una gran oportunidad de dar un salto que quizá no estábamos listos para dar, de atrevernos a hacer cosas que quizá nunca nos hubiéramos imaginado que somos y podemos hacerlo. Entonces, mientras más yo acepte mi realidad, mientras más yo entienda que la piña se puso agria, mientras más yo entienda que mi negocio ya no funciona, que ese divorcio se va a dar,
que esa enfermedad es real y me está sucediendo, mientras más yo acepte, más responsabilidad yo soy capaz de asumir y en esa misma medida voy a tener las herramientas de poder enfrentarlo y cambiarlo. Si no hago esa aceptación, esa felicidad es sobre una nube. Hablas de aceptar y hablabas hace un minutito de cuán diferente es cuando una persona acepta la realidad en lugar de luchar contra ello, cambiarla. Y por alguna razón eso me lleva a la pregunta de si el dinero hace feliz. Yo creo que hay mucha gente que ha reiterado ese decir de, bueno, el dinero no hace feliz, pero es mejor llorar en un Ferrari. Sí. Y hay gente también que dice, el dinero no hace feliz, pero te deja más cerca de la felicidad. ¿Qué de cierto tiene? ¿Es posible, hay estudios científicos, es posible medir cuantitativamente o cualitativamente si el dinero tiene el potencial de hacernos felices o de hacernos más felices que en su ausencia? Sí, sí hay estudios, y principalmente por economistas y psiquiatras, psicólogos, la mayoría europeos y norteamericanos, sobre ese tema. ¿Y qué pasa y qué han encontrado? Hay una escala sobre la cual, cuando tú estás por debajo de ella o por encima de ella, se demuestran los niveles más exorbitantes de infelicidad. ¿Ok? Dentro de esa escala... ¿Una escala de qué? ¿De ingresos? De ingresos, okay. Una escala de ingresos, en donde en el punto más bajo de aquí es donde ya yo tengo todas mis necesidades básicas cubiertas. Este monto, obviamente, este número varía según la nación, según las condiciones públicas y sociales, la realidad de ese lugar, pero el momento en el que yo no soy capaz de brindarme a mí mismo algún tipo de seguridad, el dinero sí hace una gran diferencia en qué tan feliz me siento o no. Pero luego, por encima de esa escala, en donde realmente lo que se me abren son tantas opciones y tantas posibilidades que yo quizá en algún momento lo que hago es perderme, me frustro, me pongo ansiosa. Entonces, sí, el dinero en estos dos puntos tienen un gran peso sobre la felicidad autorreportada de una persona. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos entrenados, estamos educados para entender que esa comparación que hacemos con los demás, que esa imagen que proyectamos, que ese tener ese apartamento, ese tener ese carro, ese tener esos bienes, va a aportar a quien yo soy, va a aportar a cómo yo me siento conmigo mismo. Y cuando en realidad no es así, y por eso yo digo mucho que la felicidad se conjuga con ser y no con tener. Yo no puedo perseguir cosas ni perseguir la felicidad. Yo tengo que entender que eso que yo tengo es resultado de lo que yo he hecho y de quién soy, lo que pienso, lo que creo. Y que solamente aquí y ahí puedo entender si soy o no feliz y qué tanto más feliz puedo ser. Entonces, recapitulando lo de la brecha y los niveles. En buen dominicano y en español llano no técnico, si se tiene menos dinero del necesario para tener cubiertas las necesidades básicas, ese monto inferior de dinero hace más infeliz, según los estudios. Si se tiene más dinero de lo que sería normal en ese rango de tener las necesidades cubiertas hasta cierto tope, si se tiene por encima de ese tope, se vuelve a ser más infeliz. No es que en ese rango yo soy más infeliz, sino que el dinero tiene mayor peso en mi criterio de qué tan feliz o infeliz soy. Uno pierde poder frente al dinero para la determinación de su propia felicidad. ¿Es eso? Le otorga mayor poder al dinero. Correcto, entendí. Entonces, dentro del rango, el dinero ni te hace más feliz ni te hace más infeliz. Incluso en los estudios del World Happiness Report está demostrado que aunque países a través de los años han incrementado el ingreso básico, que han incrementado el PIB, que han tenido mayor recursos, los niveles de felicidad se mantienen estables. Entonces, en el fondo, no es yo voy a reportar ser más feliz porque tengo más dinero o no. Al principio de la entrevista mencionabas que hay personas que entienden que la felicidad es libertad. Hay gente que cree que la felicidad es decidir. Y hay gente que cree que la felicidad es libertad para decidir. Para Ivana, ¿qué es la felicidad?
Para mí, la felicidad es la capacidad que yo tengo de estar en paz. Yo sé si me siento más o menos feliz tomando en cuenta el tiempo y la frecuencia con la que me salgo de mi paz. Uno de las vivencias que yo creo que más han aportado a mis conocimientos y experimentos con todo el tema de la felicidad fue un retiro de silencio absoluto que hice por 11 días. Y aparte de las filosofías de vida que te comparten y aparte de las herramientas de vida que te comparten, entender cómo a partir de ese momento, de 11 días en silencio absoluto, yo por 3 meses sostuve una estabilidad emocional, sostuve una paz mental y se hizo tan difícil yo reaccionar emocionalmente con ira, con miedo, con tristeza, inclusive con alegría. Entonces, entender cómo esa paz y esa ecuanimidad, que es lo que observan en esos países, que a contrario de nosotros, que somos más afectivos y nos medimos más por la emoción de la felicidad y de la alegría y de la euforia, entender eso me brindó a mí mucha luz. Y para mí, estar feliz es sentir que puedo, con cualquier situación que venga, puedo dar lo mejor de mí, puedo verla con ojos de luz y puedo tomarlas como una oportunidad de crecimiento o de sanación incluso. En el proceso de investigación que llevas y que más adelante hablaremos cómo queremos hacerlo accesible en otros formatos a más personas, noté que habían algunas preguntas que haces para investigar a los sujetos, digamos, que de los protocolos e inventarios que presentas, parte de tu investigación, y que a mí me gustaría hacerte a ti. No muchas, solo 2 o 3. Entonces, la primera es, ¿en qué parte del cuerpo sientes la felicidad? Yo siento la felicidad en mi estómago. Yo siento que cuando estoy feliz, mi gut, como instintivamente, lo siento aquí. ¿Y cómo se siente? Se siente como tranquilidad, pero con movimiento, con vida. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz? Mi recuerdo, bueno, uno de mis recuerdos más felices fue, lo recuerdo como hoy, el momento en el que estaba montada en el avión cuando me fui por primera vez a estudiar fuera. Y yo iba llorando de la alegría, porque fue como una decisión que yo había tomado por ver a una persona que lo hizo y yo no sabía cómo lo hizo, ni había pensado en eso como una posibilidad para mí. Y un 17 de diciembre, que yo vi que esa persona está empacando y dije, yo me quiero ir también. Y fue toda una aventura. Yo dejé la universidad y me dijeron en mi casa, tú estás dejando la universidad, no cuentes con nosotros para la universidad. Y yo me dediqué con una amiga a ir todos los días a la MESIT, a nosotros gestionar esa beca sin contactos, sin ayuda, sin atento a nosotras. Y cuando, obvio, hubo muchos sí, muchos no, muchos vete de aquí, que mucha aventura. En ese momento también pasó que cuando iba camino al aeropuerto, mi papá iba peleando, pero yo sabía que él estaba tratando de lidiar con el momento. Él estaba tratando de decir, mierda, se me fue, se va. Entonces yo me acuerdo sentándome en el avión, llorando, pero era una alegría, era una satisfacción y era como tú sabes, como que sí se puede. ¿Y por qué sientes que ese momento fue de tanta alegría? ¿Porque era un sueño cumplido? ¿Porque pensaste que no lo ibas a poder hacer? ¿Porque tienes alma de aventurera? ¿Porque para ti la felicidad es libertad y poder ir a otro? O sea, ¿qué motiva? Yo me fui a estudiar fuera y yo no me fui llorando de la alegría. Al contrario, cada vez que yo venía en Navidad, yo me iba de Navidad hacia el programa de nuevo llorando de que me iba de mi casa. Yo siento que justo todas las adversidades, conectar con esa idea o ese sueño de hacerlo, pero realmente
ver cómo quizá alrededor y las personas y el sistema, no sé, lo que predecían era que quizá no iba a pasar. Sentir que, mira, hasta recordar que una vez yo estaba llorando tanto porque me dijeron que no, que me entraron en la ducha a echarme agua. Entonces, sentir que, tú sabes que si yo me hubiera conformado o no me hubiera comprometido con eso, quizá no hubiera pasado. Entonces, dejar todo y entender que sí. Yo creo que eso fue lo que me hizo sentir esa satisfacción y esa alegría, como si eran lágrimas celebrando, como you did it. La felicidad, Ivana, es un tema de valores. Sí hay estudios que promueven o determinan que según los valores personales que cada persona tenga, puede comparar o reportar la felicidad de manera diferente. ¿Qué eso significa? Que, por ejemplo, yo soy una persona que valoro el respeto, que valoro la libertad, que valoro las interacciones sociales y esas prioridades que están muy inculcadas en mí, cuando las experimento versus cuando son refutadas o cuando son negadas, me acercan o me alejan de yo sentirme feliz o pleno. Y un asunto de decisiones. Puede ser la felicidad. Sí, hay tendencias filosóficas que comparan y determinan la felicidad como una decisión. Y si tú me preguntas a mí, la verdad es que en cualquier momento tú puedes decidir ser feliz y ya sé que tú entiendes que solamente el poder, esa capacidad que tú tienes de decidir ser más feliz, que a veces aterra, ¿ok? Porque si dejo de ser ansiosa, estresada, de ser la que está tratando de ser y decido que eso muera y ser plena, feliz, como sea que me visualice, solamente tomar esa decisión te puede acercar a eso. Yo creo que frente a cualquier situación, si tú decides enfrentarlo con una actitud optimista y resiliente, tú sí puedes decidir y que esa felicidad sea resultado de una decisión. ¿Qué rol juega ese sentimiento de culpa o esos sentimientos de descontento en que la felicidad se desarrolle o no se desarrolle? La culpa, como una distorsión que es, yo digo que es muy fácil de sentir y es muy fácil, bueno, es muy fácil sentir eso versus ver la responsabilidad. En ese momento, y ya ahí tú estás hablando de uno de los saboteadores de la felicidad, que es vivir en el pasado o estar en la memoria, o sea, yo estoy cargando todavía con ese exabrupto, ese conflicto que tuvimos. Yo ahora estoy decidiendo cargar con eso. Entonces la culpa me brinda la oportunidad de yo no necesariamente hacer nada para cambiarlo, o yo no necesariamente, tú sabes, tener que enfrentarme a mí misma y llamarte y decir, mira, lamento tal cosa, o cambiar mi actitud a partir de hoy. Entonces, como yo, recordando que la felicidad solamente es real en el momento presente, que si yo estoy recordando y reviviendo, yo puedo sentir emociones positivas, que si yo estoy ilusionada y en expectativa y pensando en el futuro también, pero solamente en el ahora existe la felicidad. Entonces, ¿qué yo puedo hacer hoy y ahora para liberarme de esa culpa, para liberarme de ese recuerdo o quien yo siento que fui en ese momento? Entonces, para mí es cuestión de tomar acción, de yo decir, concho, yo no debí haber tratado así a Carolina y yo, dos cosas. Primero, te llamo y tengo la conversación que quizás no quisiera tener. Y segundo, asumo la responsabilidad de no volver a actuar así, que es donde yo puedo, hacia el futuro, no vivir en una culpa eterna. Si yo te dijese, Ivana, mira, yo a partir de mañana quiero ser más feliz. Exactamente, ¿qué hago cuando me despierte? Es decir, ¿cuáles son los hábitos y las conductas específicas, no generales, no en principios, sino en acciones o en omisiones que yo puedo llevar a cabo que están científicamente demostradas, que pueden hacerme sentir más feliz en el medio de esta fatiga pandémica? Lo primero que yo te diría es conectar contigo misma, o sea, conocerte a ti,
¿para qué yo me estoy levantando? ¿Para qué yo voy a hacer lo que voy a hacer hoy? ¿Para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Y digo para qué, porque muchas veces no nos detenemos a entender o nos detenemos a entender por qué lo estoy haciendo. Bueno, porque tengo este trabajo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, porque tengo este hijo. Bueno, porque... Pero ese por qué está muy atado al pasado, cuando en realidad para qué es esa visión a futuro, esa visión de trayectoria y de camino que estoy recorriendo. Entonces, es preguntarte para qué. Un segundo paso, te diría, es entender hacia dónde yo estoy yendo, ¿ok? Y suena como una gran pregunta, pero en realidad es muy básica. O sea, si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo hoy todos los días, ¿dónde voy a estar en 5 años, en 10, en 20? ¿Quiero estar ahí? ¿Sí o no? Tercero, es evaluar las diferentes áreas de tu vida. Nosotros a veces cuando estamos preguntándonos sobre la felicidad, le damos peso a las situaciones negativas y reportamos sobre ellas. Cuando en realidad, si ponemos, por ejemplo, en papel las diferentes áreas de mi vida y yo me mido, por ejemplo, del 0 al 10, como el ejercicio famoso, la rueda de la vida, qué tan satisfecho me siento con cada una de esas áreas, entonces me brindo a mi data, información, para saber dónde prestar mi atención o quizás dónde la estoy prestando hoy. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una situación de pareja negativa y solamente estoy poniendo mi atención ahí, claro que voy a reportar que soy infeliz. O si yo, mi situación laboral, no le he dedicado el interés, no le he dedicado el diseño, no me he propuesto a mí misma crear una carrera profesional o una trayectoria que me llene, entonces voy a decir, soy infeliz porque odio mi trabajo, odio a mi jefe y eso no me gusta. Entonces, eso en tercer punto, evaluar los diferentes aspectos de mi vida. Y luego, adoptar esos hábitos o esas actividades como experimentar y compartir la gratitud, aprender, por más cliché que suene, aprender a ver las cosas como oportunidades en lugar de solamente obstáculos o retos. También hacerme responsables de las relaciones primarias y quizás secundarias que tengo y cómo las llevo. Muchas veces cuando nosotros tenemos conflictos externos, depositamos en esos conflictos qué tan feliz o infeliz me siento, cuando en realidad esos conflictos externos son resultado de algún conflicto interno o espejo de ellos. Y yo me enfoco solamente en que esto no funciona, aquello no funciona, me siento infeliz por eso, cuando en realidad es mirar aquí y decir, tú sabes, ¿qué de eso no me funciona? ¿Quién estoy siendo en esa situación? ¿Quién puedo ser? ¿Cómo yo quiero que se vea esa situación? ¿Y quién tengo que ser para que esa situación sea así? Entonces, es básicamente hacer como un scan de tu vida, qué funciona, qué no funciona, de manera muy práctica, que es uno de los secretos de los países nórdicos, la practicidad, y asumir responsabilidad sobre ello. Hablemos, para cerrar esta entrevista, sobre tu viaje a los países nórdicos. ¿Qué secretos, además de ser prácticos, trajiste de los países nórdicos para el proyecto que empezaremos pronto juntas y que hablaremos en la próxima y última pregunta? Okay. Mira, las cosas que yo creo que más me impactaron fue que allá, a diferencia de aquí, los nórdicos no son, o sea, no sonríen, no son personas cercanas. Cuando me hablan del país más feliz del mundo, yo estoy esperando encontrar personas más alegres, estoy esperando encontrar quizá algo de algarabía, y lo que encontré fue orden, lo que encontré fue priorizar el equilibrio entre tu vida personal y tu vida laboral. Lo que encontré fue el conocimiento o reconocimiento de esa responsabilidad individual y mi rol en mi hogar, en mi comunidad, para mi nación. Encontré ese compromiso, no solamente conmigo, aunque son comunidades individualistas, sino el compromiso con mi comunidad. De ahí, por ejemplo, proyectos y políticas públicas incluso de sostenibilidad. O sea, impresionante la manera en que las personas se cuidan uno a los otros, aunque no se sientan al lado tuyo en el bus. Encontré situaciones lindas como las dinámicas familiares. Los nórdicos son reconocidos porque no tienen muchos amigos, pero los que tienen los cultivan a través de su vida.
encontré comida muy diferente a la nuestra, pero creo que lo más impresionante y lo más bonito, y lo encontré en el último país que visité, que fue Finlandia, fue el depositar la felicidad sobre una filosofía de fuerza interior. Más allá de la persistencia, más allá de la perseverancia, es reconocer que dentro de mí yo tengo todas las fuerzas que necesito y si las busco las encuentro para seguir y para ser feliz. Va a ser un verdadero placer, Ivana, trabajar esta serie documental de varios episodios de La Gran Pregunta junto contigo, producir ese contenido audiovisual que yo creo que va a democratizar la ciencia de la felicidad en un momento en el que mucha gente vive ansiedad, depresión y bueno, ahora fatiga pandémica. Y además en esta parte infine de la pandemia, porque es cuando ya más tiempo se ha resistido las consecuencias psicológicas y emocionales de haber vivido el encierro, de haber vivido las medidas gubernamentales necesarias para evitar la propagación del virus. Y la verdad que tengo mucha ilusión con los episodios que vamos a sacar a la luz a raíz de toda la investigación y toda la ciencia que has repasado sobre la felicidad, cómo podemos ser más felices y cómo podemos estar emocionalmente más sanos también. Mira, Ivana, siempre cerramos estas entrevistas con 2 preguntas sobre el futuro. Yo no sé si eso está contraindicado para la felicidad, pero eso es regla aquí. Y la pregunta es, ¿qué haces hoy por un mejor mañana? Hoy yo estoy presente. Yo me entreno a conocer cómo puedo aportar, a ser de valor y ser ejemplo de lo que promuevo. Y yo creo que si sé estar hoy, puedo estar mañana. ¿Cómo te imaginas el futuro? Yo me imagino el futuro más consciente, me imagino el futuro más feliz, me imagino el futuro quizás más funcional, donde, por ejemplo, por mi área de desarrollo, que es el mundo laboral, yo me imagino que las personas, los seres humanos, gracias a la tecnología, podemos abandonar trabajos rutinarios, podemos abandonar trabajos que no promuevan nuestra creatividad, que no promuevan nuestro ser. Yo me imagino un futuro donde estamos positivamente más conectados que nunca, pero también permitimos a cada uno ser auténtica y genuinamente quien es. Gracias, Ivana. Gracias a ti. La felicidad tiene poco que ver con la razón. Si hay algo que se ha visto que es clave en la felicidad son las relaciones con los demás. Muchos dirán, pues es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es muy difícil. Es difícil. No es un estado de alegría interminable, sino de equilibrio y de libertad. La felicidad ha sido aceptar las batallas. La pregunta es, ¿quién tú escoges ser?